Amazing Discovery, descubrimientos asombrosos. Es lo que usted va a comenzar a ver a través de las presentaciones del profesor Walter White. El profesor White es de origen sudafricano. Él obtuvo su doctorado en zoología en la Universidad del Cabo, en Sudáfrica. ¿Por qué un zoólogo va a hablar acerca de profecías? El doctor White predicaba, enseñaba acerca de la evolución. Él era ateo. Dios nunca aparecía en su mente hasta el día que su hijo tuvo una enfermedad grave. Él buscó la solución en Dios, buscó la solución en su religión y no la encontró. Pero un día, un carpintero le dio un folleto. Él lo guardó hasta el día que él necesitó responderse una pregunta muy importante, espiritual, y fue a buscar ese papel. Encontró allí la ley de Dios en diferentes versiones y pudo darse cuenta que no había coincidencia entre la ley de los 10 mandamientos que está en la Biblia y la de su catecismo. Comenzó a investigar y él descubrió que solamente la Biblia y solamente Dios tienen la respuesta a todas las incógnitas del ser humano. Usted se fascinará al ver cada vez algo maravilloso y descubrirá muchas cosas hermosas en cada uno de estos temas. Le invitamos a asistir a cada uno de ellos y prestar atención para su salvación. Ahora les pregunto algo muy importante. ¿Jesús es un impostor o Mesías? Es una pregunta muy importante, porque este Jesús reclama algunas cosas asombrantes. Él dice, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos vienen al Padre? Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que dice. Y hoy en día, este Jesús está siendo marginado y los críticos, y especialmente los que le llaman el nuevo movimiento reformador, están repartiendo la Biblia y sacando el corazón del lado mesiánico de la Biblia. Jesús debe, si queremos tener una unidad mundial de religiones, convertirse uno al nivel que todos nosotros. ¿Correcto? Él no puede sobresalir más que nadie. Él tiene que bajarse al nivel de todos los otros. Pero si este Jesús es el Mesías de Dios y es Dios, entonces llegaremos a un callejón sin salida. Así que veamos lo que la Biblia dice, porque no quiero influenciarlos a ustedes. Jesús, impostor o Mesías. Jesús dice en Juan 6, versículo 38, he descendido del cielo. Bueno, no es algo que todos pueden decir, ¿verdad? No es algo usual, yo no podría decir eso. Entonces, eso o es presunción o es verdad. Evidencia que demanda un veredicto o fallo. Un libro de Josh McDowell que dice, algunos escépticos sugirieron que estas profecías, las profecías de Jesús y profecías del Mesías, fueron accidentalmente o coincidentalmente cumplidas por Jesús. De acuerdo a la probabilidad científica, la posibilidad de algún ser humano, hasta el reciente, que cumpla con una selección de solo 8 de esas profecías, incluyendo la de la crucifixión, es 1 en 10 al poder de 117. Y aquí estamos considerando solo 8 profecías. ¿Y qué tal si consideráramos 48 profecías? Entonces la posibilidad sería virtualmente 0, es decir, 10 al poder de 157. Y se debe recordar que el número de partículas definidas en el universo entero es solo de 10 al poder de 18. Así que este es el número de partículas de billones sobre billones de universo tras universo al infinito. Increíble.
Y si consideramos todas las 61 profecías, creo que hay más profecías aún, y cada una de ellas está cumplida por Jesucristo. Números 24:17 dice: saldrá la estrella de Jacob. Él sería precedido por un mensajero. Solo voy a mencionar algunas de esas profecías, no voy a enfocarme mucho en todas ellas. Quiero hablarles de una profecía específica esta noche. Brevemente vamos a repasar algunas de esas profecías antiguas. Isaías 43, una voz que clama en el desierto: preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa de nuestro Dios. Así que la Biblia predice que el Mesías sería predecido por un mensajero. En esos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentid porque el reino de Dios está cerca. Mateos 3, 1-3. Así que él estaba predicando este mismo mensaje predicho por el Mesías. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Es una profecía muy importante. Así que, de acuerdo con esta declaración por Jesús, la libertad viene por medio de Cristo y nadie más, porque Él dice que nadie viene al Padre sino por mí. Los judíos respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Él estaba hablando de la libertad de la esclavitud, libertad de pecado. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Estas son declaraciones asombrosas. El nacimiento milagroso. Por tanto, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No cualquiera persona, Dios con nosotros. Pero a lo mejor alguien dice: no se lo llamó Emmanuel, se lo llamó a Jesús. Vean, en los tiempos antiguos, el nombre se refería a algo. Tenía un significado. No era solo un nombre objetivo, tenía significado. Así que Emmanuel significa Dios con nosotros. Josué, el cual es traducido en griego como Jesús, significa Jehová el Salvador. Dios el Salvador. Y Jesús reclamó ser Dios. Así que no lo se puede comparar con nadie, en ningún sistema religioso. Eso es Isaías 7:14. Y el ángel le dijo a ella: concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús, el cual es exactamente el mismo que Emmanuel. Jehová el Salvador está aquí. En otras palabras, Dios con nosotros. Lucas 1:28-31. Entonces el Antiguo Testamento dice: Belén, Belén, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Y esta Belén en particular, Betlehem en Efrata, que significa el pan de vida vendría a nacer en Belén. Claro que sabemos que esto se cumplió. Jesús nació en Belén, en Judea, en el tiempo de Herodes, y a él le fue dado el nombre de Josué, Jehová el Salvador. Jesús dijo: me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. Esta es una profecía del Antiguo Testamento también. A vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los que están de luto. Isaías 61, 1, 2. Lucas 4, 10, 18, 19. Nos dice eso, que es exactamente lo que Jesús declaró de sí mismo. Él declara que el Mesías haría milagros, luego los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos de los sordos oirán, entonces el hombre cojo saltará como un ciervo y el mudo cantará. Y en el Nuevo Testamento, Mateo nos dice, Lucas nos dice que Jesús sanaba todo tipo de enfermedades, a ordenar a que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Isaías 61:3. Salmo 78:2 dice que el Mesías hablaría en parábolas. Mis labios pronunciarán parábolas. Mateo 3:34.
La Biblia predijo también la entrada triunfal y se encuentra en Zacarías 9:9. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno. Todas estas cosas son predicciones del Antiguo Testamento. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Se cumplió, y leemos en Mateos que Judas Iscariote hizo precisamente eso. ¿Y qué tal ese texto en Zacarías 11, 12, 13? Entonces pesaron mi salario, 30 piezas de plata. Hasta el precio fue pagado por este engaño. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Tomé entonces las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Jehová. Y es exactamente lo que hicieron. Compraron el campo del alfarero porque no quisieron usar ese dinero por otra cosa, porque era el dinero que había causado la muerte de Judas. Y Judas fue al príncipe de los sacerdotes y dice: ¿me queréis dar y yo los entregaré? Y le dieron las 30 piezas de plata. Y arrojó las 30 piezas de plata en el templo y se fue. ¿Y qué hicieron? Compraron el campo del alfarero. Cada pequeño detalle de mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, el sufrimiento de Jesús que tuvo que pasar fue increíble, increíble. No aparté mi rostro de injurias y de esputos. Él pasó por tribunales 7 veces, y fue golpeado en la cara, antes Caifás, luego antes Ananías, delante del tribunal en la noche, luego al tribunal de los oficiales romanos, luego fue llevado con Herodes, de vuelta a Pilato. 7 veces pasó por tribunales. No aparté mi rostro de injurias y de esputos. Isaías 56. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban. Dice la Biblia que lo golpearon una y otra vez y otra vez y otra vez. Me odian sin causa alguna, Salmo 69. Y luego él sería rechazado. La Biblia predijo: me odian sin causa alguna, Juan 15. Él fue apresado y afligido, y no abrió su boca, y fue llevado como un ternero al matadero, Isaías 53. Todo allí en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió, ni una palabra, así como un cordero al matadero, Mateos 27, 12. Y meneaban sus cabezas y sacudieron sus cabezas y dijeron: mira este hombre, ¿de dónde viene? Mateos 27, meneando sus cabezas. Hasta la manera como él iba a morir, Salmos 22, 16, clavaron sus manos y sus pies, lo crucificaron, y fue contado como los transgresores, Isaías 53, 12. ¿Sabían que hay grupos de protestantes cristianos en el mundo que niegan esa profecía totalmente? Hasta niegan que las profecías mencionadas aquí pertenecen a Cristo, cuando el Nuevo Testamento mismo la refiere a Jesucristo. Me asombra pensar que hay denominaciones protestantes que hacen esto. Me dieron a beber vinagre, Salmos 69, 21, Mateos 27, 34. Crucificados con ladrones, usted sabe que así ocurrió, Marcos 15. Zacarías: mirarán hacia mí a quien traspasaron, Zacarías 12:10. Hasta la manera de crucificarlo está descrita. Y él tomó los pecados de muchos e hizo intercesión de los transgresores, Isaías 53:12. Hermosas profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada pequeño aspecto acerca del Mesías fue predicho y está cumplido por Jesucristo. Repartieron también mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Antiguo Testamento, Salmos 22, 18. Y podríamos seguir aún más. Sabían que dividieron su ropa, pero echaron suerte por la prenda interior blanca. ¿Por qué? Porque estaba tejida de un solo pedazo. Y hay una tipología en esto. La justicia de Cristo es de un solo pedazo, sin cortes, es perfecta. Es tan perfecta que no se podía cortar, dividir, así que echaron suerte para ella. Hermosa tipología aquí. Juan 19. Las personas se preguntan: ¿por qué dijo mi Dios, por qué me abandonaste? Porque esto fue predicho en Salmos 22:1. Él murió la muerte de separación total por ti
y por mí. Desgarraron mis manos y mis pies. Salmos 22:16. Hasta esos detalles encontramos predichos. Salmos 31:5. Las últimas palabras que él diría: en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo allí en el Antiguo Testamento. Salmos 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Ese ya era una tipología con el cordero de la Pascua, que tenía que ser comido, pero ningún hueso tenía que ser quebrantado. ¿Por qué? Porque los huesos del Mesías no serían quebrantados. Es la preparación, y los judíos estaban con temor que bajarían de la cruz y se escaparían, y no querían tener que atraparlos en el día de sábado porque tenían muchas reglas al respecto escritas en el Talmud. Así que dieron la orden para que quebraran sus piernas, y es lo que el Nuevo Testamento dice. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, cumpliendo la profecía, Juan 19:32-33, y le abrieron el costado. Así que el lugar de su nacimiento está predicho, la manera de su nacimiento está predicha, su traición está predicha, la manera de su muerte está predicha. En gran detalle les he dado ahora solo un bosquejo, y todavía no hemos entrado en los detalles, los matices, los detalles finos. Es absolutamente sorprendente. Aquí tenemos una declaración hermosa. Cristo fue tratado como nosotros nos merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él se merece. Él fue condenado por nuestros pecados, en los cuales Él no tiene parte, para que seamos justificados por su justicia, en la cual nosotros no tenemos parte. Él sufrió la muerte que ha de ser nuestra, para que nosotros recibamos la vida que ha de ser suya. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Hermosa declaración. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que a todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Isaías 53 dice: su tumba sería con los impíos. Muy interesante. Mas con los ricos fue en su muerte. Entonces Él murió entre los impíos, y un hombre rico le dio la tumba. Y Mateo 27:57 y 60 confirma esta misma declaración. Así que la manera de su muerte, la manera como fue sepultado, todo está en el Antiguo Testamento. Algunos críticos dicen: espera un momento, quizás no fue un personaje histórico. Quizás los escritores del Nuevo Testamento escribieron todas esas cosas para hacer ver como si Jesús hubiera cumplido las profecías. Ahora, espero que usted se den cuenta que los escribas y los fariseos nunca entendieron las profecías, porque si hubieran aceptado el Mesías, si no lo hubieran aceptado, ¿correcto? Entonces aquí tenemos una teoría de que todos estos hechos han sido cambiados, y nos dicen que individuos mencionados en historia como Pilatos no fueron personajes históricos. Bueno, tengo noticias para estos críticos. He aquí una placa que fue encontrada, esta en exhibición en uno de los museos en Israel, con los nombres de Tiberios y Poncios Pilatos. Están ahí. Figuras históricas. Y ahora vamos a ver a algunos historiadores. Tácito, por ejemplo, que vivió en el año 115 después de Cristo, y habla acerca de la persecución de Nerón y los cristianos en el año 46 después de Cristo, y dice: Cristos, el cual derivaron su nombre, fue ejecutado por las manos del procurador Pontius Pilatos en el reino de Tiberio. Así que acá tenemos una fuente extra bíblica, la cual dice cuándo pasaron esas cosas. Luego tenemos a Suetonio, el historiador romano, escribiendo en el 120 después de Cristo, y dice: como los judíos estaban constantemente haciendo estorbos. Recuerden que los cristianos eran contados como una secta judía, y entonces se llamaban judíos. Estorbos instigados por Crestos. Él, el emperador Claudio, lo expulsó de Roma. Y el Talmud, que es la tradición judía, dijo que en el día de la Pascua crucificaron a Jesús de Nazaret. Así que hay acá fuentes afuera de las Escrituras que confirman este asunto. Jesucristo era siempre central. El Mesías era siempre el centro de la religión de Israel. Si mira al santuario que tenía que ser construido, cada objeto, cada parte del servicio que ocurría en el santuario es una referencia a Cristo. La historia más hermosa del plan de salvación se representa aquí en el sacrificio del Cordero.
el cual representa el cordero que quitaría el pecado del mundo. Si entra a este santuario, había un lavador que representa las consecuencias de sus acciones, lavados de sus pecados, de confesar sus pecados. Jesucristo, la luz del mundo, Jesucristo, el pan de la vida, Jesucristo, el intercesor, Jesucristo, el misericordioso. Todo está allí. Es una historia hermosa, pero no tenemos tiempo para entrar en eso. Hasta en la tipología del sumo sacerdote. El sumo sacerdote representaba a Jesucristo. Era un símbolo, porque Pablo dice, tenemos un sumo sacerdote. Es Jesucristo el que ha entrado en la majestad del cielo. Hebreos 8, 1, 2. Tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tema muy interesante. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Así que esa era una figura, era simplemente un tipo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él entró en el mismo cielo, Hebreos 9:24. Todo el Antiguo Testamento es una tipología de las mismas acciones de Jesús. Así que ahora tenemos un problema. El mundo va a esperar muy pronto que todos reconozcan a todos como iguales. Pero la Biblia dice que hay solo un camino a la salvación, y ese es por medio de Jesucristo. Y que Jesús no era uno de muchos profetas en este mundo, pero era el Mesías predicho. El Dios hecho hombre, el que bajaría del cielo para pagar el precio del pecado para ti y para mí, y salvación. Y tenemos que saber qué opinamos sobre este asunto. Bueno, hay una fantástica profecía en Daniel que ha puesto este asunto más allá de cualquier sombra de duda. Tanto así que es una pesadilla para aquellos que quieren rechazar a Jesucristo como el Mesías. En Daniel capítulo 8 tenemos un recorrido a través de la historia, como lo hicimos en Daniel capítulo 2, donde estudiamos de la cabeza y de los brazos de plata y el bronce y el hierro. Pero aquí toda la historia se repite representada por animales. Aquí tenemos un carnero particular con dos cuernos, uno más grande que el otro, y la Biblia nos dice que quién es, no tenemos que adivinar, y la Biblia nos dice que es una referencia a los medios y los persas. Y después de hablar de estos dos cuernos, nos dice que un macho cabrío vino con un cuerno notable entre sus ojos, y nuevamente no tenemos que adivinar, nos dice que el cuerno prominente representa el primer rey de Grecia. ¿Quién era? Pues Alejandro el Magno. No tenemos que adivinar, la Biblia nos dice exactamente lo que representan estos símbolos, y dice que él se acercó y atacó al carnero con los dos cuernos y le quebró los dos cuernos. Medo Persia fue conquistada. Así que el macho cabrío viene volando, choca contra el otro y se quiebra su cuerno. Y Daniel 8:8 nos dice, el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Entonces Alejandro Magno llegaría a su fin, y en su lugar 4 notables cuernos crecerían hacia los 4 vientos del cielo. Y sabemos que Grecia fue dividida en 4 regiones. Es interesante, había 12 generales peleando por el imperio, pero después de esas batallas quedaron solo 4 regiones. De una de ellas salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo. La palabra sacrificio está escrita en cursivo, significa que no existe en el texto original. Eso es lo que significa en la versión King James en inglés. Cuando escriben una palabra en cursivo significa que no está en el original. Así que por él el continuo fue quitado y el lugar del santuario fue echado por tierra. Ahora, todo este santuario representaba al Mesías, y Roma vino y crucificó al Mesías.
Hablaremos de este asunto con más detalle después. Entonces oí hablar a un santo. Ahora Daniel en su visión escucha a un ángel hablar a otro ángel. ¿Y hasta cuándo durará la visión de sacrificio?, le pide el ángel al otro. La palabra sacrificio es añadida. Y la palabra continuo es tamid. La palabra sacrificio está añadida. El tamid, es decir, el continuo, el diario. El tamid significa continuo. El tamid era el fuego que estaba quemando siempre, y cuando los hebreos veían el fuego que siempre quemaba, sabían que había un sacrificio quemándose en su favor, representando la expiación de Cristo. Y podremos volver a este tema más tarde en una lectura. La prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario será purificado. Daniel 8, 13, 14. Tenemos un tiempo profético, una profecía sobre tiempo. Ahora, no vamos a hablar de esta profecía esta noche. Estos 2300 días proféticos los explicaremos otra noche en detalle. Así que no quiero hablar de esto en detalle, pero Daniel está hablando acerca de una profecía sobre un periodo de tiempo definido. Y yo quiero ver a una porción de este tiempo profético. Daniel 8, 23, 26. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores llegan al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y él se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Allí tenemos la frase, no por mano humana. Increíble profecía. La vamos a explicar más allá. Y vamos a ver quién va a estar en control justo antes de que Cristo venga. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días, para el futuro. Él dijo, hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Entonces aquí hay una visión que le fue dada a Daniel y él no la entiende. No la entiende para nada. Y se le dice, no te preocupes, no la tienes que entender, considera el futuro distante y será desellada más tarde y no ahora. Y no vamos a tratar de este asunto en esta conferencia, trataremos de este asunto en otra conferencia. Entonces, Daniel está pensando acerca de esta visión y no la entiende. Está allí parado. Daniel 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Daniel está en visión y ve a este ser celestial y se postra delante de él. Entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo de la fin. Entonces la visión concierne el futuro, concierne el tiempo de la fin. Y tiene tantos aspectos que preocupan a Daniel. Y el capítulo 9, Daniel 9, desde el versículo 20 en adelante, tenemos una explicación de parte de la visión. Así que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ahora ese es el ángel Gabriel, volando con presteza, vino a mí diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces ahora él le va a explicar algo. Así que queremos saber de qué se trata. Y aquí vamos. Preparados. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Cuántos días en una semana? 7. Entonces 70 semanas sería 7 por 70, 70 por 7, llegaremos a los días. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esos son los judíos. Y tu ciudad santa, ¿cuál es esta? Jerusalén. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia imperdurable. Sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Daniel 9:24. Tremenda visión, tremenda profecía. Así que las 70 semanas están determinadas, literalmente dice cortadas de ese periodo de tiempo indicado, y todo esto se cumple, todo lo que se acaba de hablar. Fin de los pecados, reconciliación por la iniquidad, traer la justicia perdurable. Ahora, ¿quién hizo todo esto? ¿Quién trae la justicia perdurable? ¿Quién puede traer fin al pecado? Solo Jesús.